Hoy, en Punto de Encuentro, el podcast, hablamos de educación y nos preguntamos, ¿para qué sirve la educación en el Perú? ¿Para qué educa? Quédense con nosotros. Bienvenidos a Punto de Encuentro, el podcast, un programa del Instituto Bartolomé de las Casas. Gracias por acompañarnos. El título del programa quiere ser provocador para hablar de educación. La escuela pública peruana. ¿Para qué educa? Es el título que le hemos puesto al programa. Y hemos querido invitar a una troma en educación. Es Nelly Cló, que es destacada educadora y activista peruana. ¿Cómo te va, Nelly? Bienvenida. Buenos días. Un gusto tenerte aquí, Nelly. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nelly es reconocida por su liderazgo en el ámbito de la educación y en los derechos humanos. Fue presidenta del Foro Educativo, una organización civil peruana dedicada a promover debates y políticas para mejorar la calidad educativa en el país, entre otros pergaminos. Nelly, déjame darte algunos datos para entrar en materia, si me lo permites. Sí, claro. UNICEF dice que el Perú vive una crisis educativa sin precedentes, con brechas que excluyen especialmente a niños rurales, indígenas y de bajos recursos. En el 2025, datos de INEI indican que 8 millones, datos exactos, 8 millones de peruanos mayores de 15 años no completaron la básica regular. Otras raíces señalan que el presupuesto se mantiene por debajo del 3% del PBI hace décadas. Hay deficiencias en la formación docente y hay escasa capacitación. Cito PISA, aunque yo sé que PISA siempre es una medición discutible. PISA 2022, el Perú ocupó el puesto 59 de 81 países. En matemática, el 23% de estudiantes alcanzaba niveles satisfactorios. La pregunta es esta. Con esta evidencia, Nelly, irrefutable de que el actual modelo educativo reproduce pobreza y reproduce exclusión a escala masiva, ¿por qué no apagamos la luz y nos inventamos otra cosa en educación? Una nueva educación. Sería fantástico. Y creo que no es una cosa que no esté en la cabeza de mucha gente. Y yo diría que tampoco está fuera de las prácticas de muchas comunidades, ¿no? La educación comunitaria en este país es inmensa y busca suplir aquello que el sistema no da, pero además también busca dar aquello que al sistema no se le ha ocurrido que tiene que dar, ¿no? Principalmente en los asuntos culturales. Y bueno, en esta diagnóstico que se hace o esta mirada de la educación como un fracaso, también tenemos que decir que en nuestra historia tenemos muy buenos momentos y muy buenas contribuciones a la educación pública que podríamos rescatar. Y definitivamente lo urgente es que comencemos a pensar más en una nueva educación. Definitivamente el sistema no nos está siendo útil para nada. Con respecto a lo que tú has mencionado, es cierto que tenemos esas cifras tremendas y que ahorita se han actualizado y son más tremendas de lo que habíamos supuesto hace unos años. Sin embargo, creo que hay otros aspectos que no se están tocando y que alguna vez el sistema educativo sí los tocó y que son fundamentales. Y es construir una educación que esté muy relacionada con lo que queremos ser como país y que sea, digamos, orgánica, ¿no? Una educación que forme personas que están construyendo una comunidad, que están construyendo un país, que están construyendo familias, sino que es una educación que está puesta como una matriz, como un esquema que no tiene mucha relación con los intereses ni nacionales ni
comunitarios y muchas veces tampoco personales. Entonces, la crisis es más profunda porque estamos yendo al aspecto más de contenidos, incluso está relacionado con la producción simbólica, con aquello que espiritualmente queremos ser, ¿no? Entonces, si uno se imagina una educación distinta, tendríamos que borrar varios mitos. Lo que alguna vez hablábamos de las narrativas, claro, que le ponían todas las esperanzas a la educación y que eso automáticamente iba a brindar los cambios en las personas y en las comunidades. Y además era la forma de ascenso social, de Nelly, ascenso ¿no? social, sí. Y que no es del todo incierto, pero profundamente incierta también. ¿No? También. Lo incierto está en que justamente en un país como en el Perú, lo que más está creando es exclusión, desigualdades, inequidades, violencia, mucha violencia y racismo, ¿no? Entonces, todas estas características que nosotros negaríamos, que no quisiéramos para nosotros mismos ni para nuestro entorno, están siendo reproducidas por la educación de hoy. Entonces, cambiémosla. Ahora, sería fantástico cambiarla. Nelly, las 5 mejores educaciones del mundo, todas ellas superan el 5.5 del PBI. Y además destinan, esto lo investigué para esta conversación, más dinero por alumno a las escuelas más pobres. El Perú lleva 30 años por debajo del 3.5. Yo no sé si dándole el 6% es la solución mágica, porque también hay un tema de capacidad de gestión. Pero con 6%, ¿qué haríamos? Bueno, en la consigna de 100%, o sea, la propuesta de 6% fue hecha por el Acuerdo Nacional. Así es. Y nunca se cumplió. Nunca se ha cumplido. Y después el Congreso, en este último gobierno, ha propuesto también el 6% y tampoco se está cumpliendo, ¿no? Eso es clave. O sea, lo que no... Más allá de las capacidades de gestión. Más allá de las capacidades... Si no das dinero, no puedes hacer nada. Hace muchos años, desde la campaña peruana por el derecho a la educación, se hizo un estudio sobre cuánto costaría la educación de calidad por alumno. Y de acuerdo a la cantidad de alumnos se estimaba más o menos un porcentaje del PBI de aquel entonces, que fue más o menos por el año 2004-2005. Y lo que llegamos en el Perú, ¿no? Y lo que llegamos como conclusión es que para llegar al 100% uno necesitaba un empuje de más o menos un 8% del PBI para después derivar en el 6%. Yo creo que el tiempo ha cambiado. Yo creo que son muchísimos años. Este siglo ha sido muy importante, han habido varias crisis globales y la situación del país es otra. La pandemia también ha afectado muchísimo. Se me ocurre que si volvemos a hacer ese ejercicio, estaríamos en una situación más de mayor necesidad. Lo cierto es que si no invertimos en educación, no vamos a lograr nada. Estamos hablando por las puras. Pero hay otras salidas que están viendo por otros temas, ¿no? O sea, necesito aprender, necesito saber, necesito conocer. Y lo busco en mi entorno y logro algunas educaciones comunitarias que me están brindando ese tipo de información, de conocimiento y también de tiempo dedicado a pensar, ¿no? A reflexionar sobre mi futuro. Y por allí nos están dando algunos tips de qué tipo de educación es la que nosotros necesitaríamos para poder pensar ya en una inversión. Lo primero es una educación que esté cerca a la gente. No es un ministerio central que dictamina para todos por igual, homogeniza y dice se enseña esto y esto no se enseña, sino que las necesidades educativas son diversas. Pero hay pánico, hay pánico por descentralizar educación, digamos, le tienen temor a que las regiones tomen sus propias decisiones, Nelly. Es que
si es que las regiones comienzan a educarse y a tomar decisiones en relación con sus proyectos de desarrollo locales, así es. Pueden lograr así es, que es lo que muchos corresponde, cambios. así es. Y también estaríamos hablando de el uso del canon, por ejemplo. O estaríamos ya viendo, no soy financista, pero estaríamos viendo otro tipo de realidades financieras para cada una de las regiones, con, por supuesto, el elemento de solidaridad que debe estar sobre la base de toda relación humana de aquellas regiones que no tienen un nivel productivo como las tienen otras, que la ven pasar, claro. ¿no? Que producen y la ven pasar, en lugar de aprovechar esos réditos de su producción. Recuerdo, después del cambio de régimen en España, hubo un cambio educativo, una reforma educativa muy profunda que estableció 3 o 4 funciones al Estado español con respecto a la educación en general, y asignó a las nacionalidades el derecho a que ellos mismos construyan su propia educación. Sí, claro. Y el desarrollo de España ha cambiado desde sustantivamente finales del siglo pasado, o sea, los últimos 20 años, sin duda, sí, ¿no? Hasta el día de hoy. La educación es una prioridad. Las universidades son las que van actualizando a los maestros. Es como uno sube de escala en la medida que se va que va adquiriendo experiencia y va aprendiendo más. Eso, por ejemplo, aquí tendría que cambiar. Yo pienso que el Ministerio de Educación debería de tener 3 o 4 funciones y no debería de homogeneizarse la educación. Los intereses amazónicos son totalmente distintos absolutamente a los de la costa. Y estamos viendo que justamente en aquellas zonas donde los índices educativos son los peores en términos de acceso, de desarrollo, de continuidad, y son los más altos en términos de ruptura, de interrupción de la educación, son las amazónicas, son las andinas, ¿no? Ahora, Nelly, de pronto la gran revolución pasaría por una autonomía real de la escuela. Así es. Mira, pero con rendición de cuentas, ¿ah? Yo no te digo dejarlas a su libre albedrío, hacer lo que les dé la gana, sino con rendición de cuentas. En los países donde la escuela es realmente autónoma, estas deciden el 70 y el 90% de su currículo, pero cada 3 años pasan por evaluaciones externas muy serias, que además, si fallan, el director y el equipo directivo son removidos sin excepciones. Sí, pero, o sea, en realidad eso sería fantástico, lo de la autonomía de las escuelas, pero también hay mitos en relación con las escuelas, ¿no? O sea, la escuela como 4 paredes, un pupitre y del maestro con jerarquía y el resto de los niños que están allí escuchando, ¿no? Eso también hay que romperlo. Entonces, si estamos hablando de escuela, tendríamos que hablar de una escuela nueva, una escuela relacionada con el entorno, con la comunidad, y lo más importante, con una relación estrecha con las perspectivas de desarrollo que tengan las comunidades, ¿sí?, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. ¿Pones en tela de juicio al director como líder pedagógico? No necesariamente como líder pedagógico, sino que la pedagogía y el liderazgo pedagógico tienen que estar relacionados con los intereses de la comunidad y de las localidades. Entiendo. Y hoy no necesariamente las gerencias de desarrollo económico de las regiones están ligadas con las direcciones regionales de educación o con la SUGEL, ¿no?, o con los directores de las escuelas. Si hubiese una perspectiva de desarrollo donde la educación tiene un rol fundamental y que el liderazgo sea de educación, sería fantástico. Pero ¿quién funde esas perspectivas? ¿Quién las alinea? Bueno, eso tiene que los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Eso tiene que ser una orientación de liderazgo
político de manera territorial. Cuando, no sé si conoces las CONADES, ¿no? Las conferencias de desarrollo nacionales que se realizan por el pueblo, que las organiza el pueblo, junto con muchas organizaciones de desarrollo cada ciertos años, cuando se reúnen, muy pocas veces se toca el tema educativo. Entonces la educación no está en el registro de los liderazgos locales tampoco. ¿Para qué educar? Creo que la última vez en que hubo esa relación fue en la reforma educativa de finales de la década de 60, de los 70, en donde Salazar Bondi lideró una reforma educativa muy profunda en el país, que tenía como objetivos el desarrollo en esa época industrial, económica, más claro. diferenciada, ¿no? Esa educación estaba muy relacionada con esas perspectivas. Desde ahí no se ha vuelto a hacer una reforma educativa en donde el desarrollo del país, el desarrollo de las comunidades, de las localidades, estén relacionados con la educación. Yo creo que eso es fundamental. Pero aquí cualquier liberal que te esté escuchando se debe estar jalando los pelos y diciendo: más asambleas, no. Esto es demasiado asambleístico, demasiado ponernos de acuerdo, no va a funcionar, te van a decir. Bueno, pero si formas un liderazgo, es lo mismo que hoy. Hoy tenemos un liderazgo que es nacional, totalmente centralizado y que no da pie con bola. Totalmente de acuerdo. Entonces, si tenemos liderazgos que son regionales y que son territoriales, las municipalidades, estamos hablando de un gobierno regional que tiene que tener una visión de desarrollo. Y ahora con los candidatos, vamos a ver candidatos qué cosa dicen, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una relación que tiene que establecerse. Pero también tiene que establecerse la relación de la formación ciudadana, que creo que también eso hoy no es una fuerza, no es una fuerza de lo que más bien se quiere limitar la educación ciudadana, la participación de los niños, la opinión de los niños como voces que son importantes, las búsquedas de la igualdad, por ejemplo, recuperar ese afán de hacer de las escuelas lugares de acogida y no lugares de violencia. Tiene que ver con la educación sexual integral, con todas estas cosas que la propia ciudadanía busca fuera del sistema, porque el sistema no lo atiende y hoy lo está reprimiendo. Entonces estamos entrando en una etapa de ir más atrás en lugar de ir más adelante. De acuerdo, Nelly, pero fíjate, si yo quiero formar ciudadanos, voy a retroceder a los primeros años de la escolaridad. Yo me pondría obsesivo en lectura y matemática en primaria. Nada más, hasta dominarlo. Dedicar 60-70% del tiempo de primaria a lectura comprensiva y matemática. Por supuesto, artes, deportes, todos los valores, pero hasta que no lean fluidamente y no resuelvan problemas del nivel esperado, no pasaría de allí. Ya luego, ¿no es cierto?, haría otras cosas, pero le sobrecargan con concursos y el 77% sale de primaria sin saber leer. Uh-huh. Entonces lo que te digo es que de pronto el currículo también habría que mirarlo de cerca, Nelly. Pero esas son competencias que las adquirimos. Sí, que las adquirimos. Pero mientras en edad temprana las no las adquieres en primaria solamente haciendo lectura y escritura. Te cuento la experiencia que yo he tenido con organizaciones de niños, con municipios escolares, ¿no? En el caso ayacuchano del ARLE, uh-huh, que es una organización maravillosa que ya tiene mis saludos a los del ARLE, y otras más, ¿no? Yeah. Yo también tengo que decir, hay un montón de organizaciones. Estos chicos aprenden y ejercitan la lectura y la escritura desde su propia organización de estudiantes, porque tienen que hacer cosas, están entusiastas haciendo cosas, tienen que pedirle autorización al alcalde para usar algunos locales, para pedirles que por favor los ayuden con la chocolatada, hacen oficios, escriben, tienen asesoría, por supuesto, de sus maestros, de sus tutores, pero ellos están haciendo y le dan sentido
lo que se llama la literacidad, le dan sentido a la escritura. ¿Para qué escribo? Para solicitar este permiso, para poder relacionarme, ¿cómo leo? Porque tengo que leer qué cosa me dijo el alcalde. Claro. ¿Cómo se hace un oficio? Se hace de esta manera. Qué interesante. Hemos tenido experiencias cuando tuve mi trabajo de más de 20 años con la infancia, 23 años creo que he trabajado con la infancia. He visto que esos mecanismos de participación desarrollan a los chicos de una manera fantástica, mucho más acelerada, y es más integral, porque les permite ejercer la relación con los adultos, les permite también escribir, leer, que eso lo adquieren en la vida, y por supuesto con la guía del aprendizaje. Hacen presupuestos, porque si tienen un proyecto de la chocolatada, tienen que hacer presupuestos. Y si todo eso tiene una buena tutoría, un acompañamiento, y se les deja hacer, te aseguro que no tendríamos hoy el problema que tenemos de baja comprensión lectora. Y la baja comprensión lectora muchas veces lo tienen los adultos, que están todo el tiempo con cifras, con cosas muy cortas, con la comunicación muy precisa, yendo al grano y con 4 o 5 palabras, y que a la hora de hacer una redacción no pueden hacerla. Y tenemos en muchos de los niveles de gobierno, ¿no? Bueno, Nelly, ¿quién va a romper los huevos para hacer esa tortilla? Bueno, lo tenemos que hacer desde... ¿Una movilización social real por la educación? Una movilización real y desde un trabajo organizado con maestros, con los padres de familia, y rompiendo dogmas, rompiendo el dogmatismo. Se está haciendo hasta con niños, en muchos casos, ¿no? Tenemos experiencias de educación de chacarera junto con la producción agrícola. Tenemos experiencias comunitarias, básicamente, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, muchas veces buscan en el ámbito comunitario formas para empoderarse a sí mismas y desarrollarse, porque están totalmente sojuzgadas en términos económicos, o para superar sus problemas de violencia, de desigualdad. Lo hacen y tienen todo el derecho a formarse como ciudadanas en igualdad de condiciones. Pero eso no está visto. Hoy creo que con este aviso que ha salido en el comercio sobre los 8 millones de personas de 15 años y más que no han terminado su educación, creo que llama la atención, a todos llama la atención, pero por supuesto, sobre el fracaso de la educación secundaria en primer lugar, en segundo lugar la primaria, y en tercer lugar la del gobierno, de los gobiernos, la del Estado peruano, de despreciar todo aquello que tiene que ver con la educación para personas jóvenes y adultas. Todos los CETPROS, toda la educación para el trabajo, todo lo que supone la educación cultural, el desarrollo, fomentar el desarrollo cultural y la producción simbólica de las personas dentro de su propia cultura. Todo eso es lo que nos va a permitir surgir. Y muchas veces se cree que es todo lo contrario, que reprimiendo la autonomía de la multiculturalidad se va a estar más desarrollado, porque nos vamos a parecer más a quiénes, a los europeos. Ahorita Europa se viene abajo. ¿A quiénes? ¿No? ¿A quiénes nos queremos parecer? ¿Y por qué no nos parecemos a nosotros mismos? A nosotros mismos. Entonces, yo creo que hay un trabajo que nosotros desde Foro Educativo estamos impulsando también una reflexión sobre todos estos aspectos de la educación. Hay muchas organizaciones que están ya trabajando por un movimiento pedagógico distinto, que ojalá sea también un movimiento donde las gestiones
de las regiones se suman para pensar en la educación como una opción de vida, ¿no? Correcto. Tendremos que hablar de eso en otro momento, Nelly, porque ya el tiempo me ganó, pero teníamos muchas ganas de conversar contigo y de escuchar estos planteamientos. Yo creo que necesitamos más debate, más conversación. Aquí hemos puesto temas uno después otro, pero en cada uno de ellos hay que profundizar más. Sin duda. Y desde varias disciplinas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy socióloga, claro, me he dedicado a la infancia, a la educación, he seguido los cursos de sociología de la educación, pero hay muchas personas que lo están haciendo desde la psicología, que lo están haciendo desde la administración, que lo están haciendo desde la antropología, desde la educación, y principalmente los maestros. Los maestros tienen que ser formados también, no solamente en técnicas metodológicas, sino en la reflexión misma de lo que es educar. De lo que es educar y la educación, exactamente. En esto nos va el país, Nelly. Uh-huh. Sí. Gracias. Ha sido un placer. A ti. Hasta la próxima, Nelly. Okay. Nelly Cló ha estado con nosotros, ex presidenta de Foro Educativo y, como ven, una persona profundamente reflexiva respecto al tema de la educación en nuestro país. Nos vamos. Esto ha sido Punto de Encuentro, el podcast. Hasta la próxima.